Hola, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida en nombre de la Universidad de Magallanes a esta charla que hoy nos convoca y que es fruto de una alianza que como Departamento de Administración y Economía tenemos con el Banco Central de Chile en pos de difundir conocimientos claves y relevantes para la formación de los futuros profesionales del área que por supuesto estudian en nuestras aulas. Agradecemos así la presencia de las y los directivos de la universidad, los profesionales del Banco Central y las y los alumnos de las carreras afines a la administración, la economía y los negocios, así como también académicos e integrantes de la comunidad universitaria y regional que hoy se encuentran conectados a este encuentro, el que está siendo transmitido a través del canal de YouTube Comunicaciones UMAC. Por eso, antes de comenzar, queremos recordarles que si les surgieran dudas o consultas para nuestros ponentes del día de hoy, nos las vayan haciéndolas saber a través del chat de la plataforma YouTube para después nosotros poder canalizarlas y hacérselas saber a nuestros expositores. Habiendo dicho eso y para entregar un saludo previo a la charla, queremos dejar con ustedes a la gerente de Asuntos Públicos del Banco Central de Chile, Carolina Besa. Muchas gracias, Ángela. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer a la Universidad de Magallanes, al Departamento de Administración de Economía, de vinculación con el medio, por esta instancia que es posible de colaboración, tanto por parte nuestra como Banco Central, como ustedes como entidad académica. Quisiera también agradecer a los dos expositores del banco que nos acompañan, a Gabriel Peraita, analista senior del Departamento de Cuentas Nacionales Anuales, de la Gerencia de Estadísticas Macroeconómicas, y a Felipe Avilés, profesional senior de la Gerencia de Estadísticas del Banco Central. Yo muy brevemente, en representación del banco, quisiera señalar que este programa que estamos realizando de oferta académica, que estamos llevando adelante, surge del interés del banco por fortalecer los vínculos con actores relevantes de la región y se trata de un trabajo de relacionamiento que ya venimos realizando hace bastantes años y esto se ha traducido en las instancias de generación de la presentación y la difusión de los principales informes del banco. Nosotros hemos tenido la oportunidad de presentar con los consejeros del banco nuestros principales informes, el informe de política monetaria, el IPOM, y el informe de estabilidad financiera, el IEF, en distintas ocasiones en la región, y de alguna forma esa es la forma en que nosotros como Banco Central, ubicados acá en la región metropolitana, podemos desplegarnos, ¿cierto?, presencialmente a las regiones en su momento. Hoy día lo hacemos como lo estamos haciendo todo en este formato remoto, y hoy día agregamos también este programa de oferta académica que hoy día tenemos con la División de Política Monetaria, y en este caso en particular hoy día con la presentación de Gabriel y de Felipe de la División de Estadística. De alguna forma establecer este convenio de colaboración con la Universidad de Magallanes nos va a permitir poder ampliar esta instancia de relacionamiento, incorporar nuevos módulos asociados a lo que es el quehacer del banco. Ya la semana pasada tuvimos una primera presentación, ¿cierto?, también de la División de Estadística, fue la presentación también de Cuentas Nacionales, Producto Interno Bruto Sectorial, que estuvo a cargo de Erika Barrera, y hoy día contamos con la presentación de Gabriel y de Felipe sobre teoría y uso de la matriz de insumo-producto para el análisis económico. Nosotros como banco, el objetivo que tenemos con esta oferta académica es poder contribuir y aportar a la formación de los estudiantes y académicos de las carreras afines al quehacer del banco, es decir, a las carreras que tienen relación con las áreas económicas y financieras. Y de alguna forma yo quisiera mencionar también que, como ocurre hoy día, y es un tema que yo creo que está bastante presente en lo que es la conversación, digamos, nacional, es importante, digamos, para todas las instituciones y en particular para el banco, el poder generar confianza en su propósito, y de esta forma, digamos, lo que hacemos a través de la presentación de los informes, lo que hacemos a través de este programa de oferta académica, es tratar de que la ciudadanía pueda comprender el rol que cumple y las responsabilidades que tiene el banco dentro de su mandato legal, y de alguna forma que se pueda comprender cuál es la importancia que tiene para el país, para las personas, para las empresas, el mandato que tiene el banco respecto a cumplir con mantener una inflación baja y estable, y como, digamos, propender al final, que es el sentido final del rol del banco, que es la estabilidad, cuidar el sistema y la estabilidad del sistema financiero. Para nosotros
Evidentemente, una de las audiencias más relevantes es la comunidad educativa. Esto lo incluyen profesores, escolares, docentes, académicos y evidentemente los estudiantes universitarios que van a ser nuestros futuros ciudadanos. También está el mundo de las empresas, de los emprendedores, las organizaciones sociales, es decir, todos los actores que componen una región. Por lo tanto, las instancias, tanto de la presentación de los informes como la que vamos a tener hoy día con la presentación de la charla que va a realizar Gabriel junto con Felipe, es una invitación que queda extendida a toda la comunidad educativa y también a todos los actores de la región. Así que con eso termino, agradeciendo a la Universidad de Magallanes la oportunidad que nos da de poder cumplir con este rol y poder acercarnos de esta manera, ¿cierto?, a las distintas regiones, en este caso la región de Magallanes, y esperamos seguir haciéndolo también a lo largo del país y con otras universidades. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carolina, por este saludo de bienvenida a toda la audiencia. Bien, ahora daremos paso entonces a nuestra charla del día de hoy, denominada Teoría y usos de la MIP, Matriz de Insumo-Producto, para el análisis económico, a cargo de los profesionales del Banco Central, Gabriel Peraita Briceño y Felipe Avilés Lucero, a quienes procedo a presentar. Gabriel Peraita es analista senior del Departamento de Cuentas Nacionales Anuales en la Gerencia de Estadísticas Macroeconómicas, máster en Economía y Econometría de la Universidad de Essex, Reino Unido, y trabaja en el Banco Central de Chile desde 2007, y su área de especialización comprende la compilación de estadísticas sectoriales en frecuencia anual, conciliación de cuadros oferta y uso, matriz insumo-producto y sus aplicaciones. Felipe Avilés, en tanto, es ingeniero comercial con mención en Economía de la Universidad de Chile y doctor en Economía de la Universidad de California, Davis. Actualmente es profesional senior en la Gerencia de Estadísticas del Banco Central de Chile y en el ámbito académico ha sido profesor de pre, y posgrado en la Universidad de Chile y ha participado en publicaciones académicas internacionales. Le damos el paso entonces primero a Gabriel, luego a Felipe, para que nos presenten el tema que nos tienen preparados para el día de hoy. Adelante, Gabriel. Muchas gracias, Ángela. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Efectivamente, esta va a ser una canción a dúo. Primero voy a partir yo, Gabriel, y luego va a seguir Felipe Avilés. En la agenda les voy a indicar cuáles son las partes en la que está dividida esta presentación. Bueno, primero que todo, gracias, ¿cierto?, por la oportunidad de compartir con ustedes parte de nuestro trabajo, contarles el uso que tienen algunas de las estadísticas que publicamos, y en particular, ¿cierto?, un tema súper útil que ha ido tomando harta relevancia en el análisis económico actual, que tiene que ver con el análisis económico en base a las matrices insumo-producto. Entonces, bueno, sin más, voy a comenzar mostrándoles la agenda. Primero vamos a ver una introducción, ¿cierto?, de definición de la matriz insumo-producto, la MIP, que a veces quizá no nos suena mucho, entonces la idea es ir definirla en términos bien generales, y luego ya vamos a pasar a la parte donde cómo vamos a construir la matriz insumo-producto, cómo se calcula y en base a qué se estima. Ya entonces vamos a partir hablando sobre los cuadros oferta y uso, luego sobre la matriz cómo se calcula, y vamos a ver un ejemplo que nos va a mostrar en el fondo cuáles son los pasos a seguir para poder tener estas matrices. ¿Ya? Hasta ahí, en el fondo, va a ser mi parte de la presentación. Luego, Felipe Avilés les va a hablar sobre las aplicaciones, principalmente en dos ejemplos bien concretos que tienen que ver con la estimación de la huella de carbono, y también un ejercicio para las cadenas globales de valor, que es el comercio en valor agregado. ¿Ya? Y finalmente vamos a concluir con unos links de interés donde están, ¿cierto?, las estadísticas principales que publicamos. Ya, creo que en el fondo cualquier consulta que tengan, ¿cierto?, la pueden hacer a través del chat. La idea es que igual esto sea bien provechoso para todos ustedes. Si tienen dudas, cualquier comentario, consulta, lo pueden hacer desde ahí y la vamos a estar viendo, entiendo que al final de la presentación. Así que los invito aquí a hacer todos sus comentarios, preguntas, observaciones, ¿ya? Entonces voy a partir con perspectiva histórica, bien rápido. El análisis insumo-producto, ¿ya? Esto nació, ¿cierto?, es un marco teórico, pero también es una herramienta súper potente para la economía aplicada,
y fue desarrollada en un principio por Vasily Leontiev. Esto lo publicó en 1939 con datos entre el año 20 y el 30, basándose en algo que se había desarrollado hace como casi 200 años atrás, que era el Tableau économique de François Kenny. Y en el fondo, lo que estaba detrás de esto, en este Tableau économique, fue el primer intento por tratar de esquematizar el funcionamiento de un sistema económico, ¿ya? Entonces era tener un esquema de cómo la actividad productiva se relacionaba con otras, ¿ya? Entonces para tener, esa era la idea. Entonces aquí Leontiev finalmente en la década del 30 lo que hace es, con ese espíritu, tratar de tener este marco de insumo-producto. Si bien todavía no definimos bien lo que es insumo-producto, en la próxima lámina va, pero primero adelantarles que se pueden elaborar en términos físicos como monetarios, ¿ya? Insumo-producto tiene que ver simplemente con cuáles son los insumos que yo necesito para producir un bien o servicio, es así de simple. Y se puede elaborar en términos físicos, por ejemplo, no sé, para poder producir 1 gigawatt de energía necesito, no sé, tantas toneladas de combustible. Se puede medir en términos físicos y también se puede medir en términos monetarios. Inicialmente esto se estimaba fuera del marco de las cuentas nacionales, era algo independiente, pero a partir del Manual de Cuentas Nacionales del 68 que publica ciertas Naciones Unidas, que es este manual, ¿cierto?, que le da toda la consistencia a las cuentas nacionales, agregó el análisis insumo-producto con la finalidad justamente de darle consistencia a la estructura de la economía que se estaban viendo a través de los cuadros oferta y uso. Entonces ahora las matrices de insumo-productos se obtienen una vez que ya tengo los cuadros oferta y uso, que eso es lo que le da la consistencia en el ámbito de las actividades y de los productos a la economía. Entonces esto implica que actualmente, y lo que hace el banco, que las MIP se publican en términos monetarios. No obstante, se pueden hacer, como decía, en términos físicos, ¿ya? Bueno, así como definición, son 3 líneas. Lo que hacen es describir las relaciones de compras y ventas entre ciertos los productores y consumidores. Estos consumidores me refiero a demandantes, ciertos intermedios o finales, dentro de una economía. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo actividades, industrias que producen bienes y servicios, y esos bienes y servicios van ya sea a demanda intermedia, otras industrias lo transforman, o bien a demanda final. Y cuando digo demanda final, estoy hablando, ¿cierto?, del consumo de las personas, el consumo de los hogares, gobierno, también la inversión y las exportaciones, ¿ya? Y en el fondo también tiene la vista desde el lado de la demanda, donde hay actividades económicas que para poder producir demandan ciertos insumos, bienes y servicios, y esas son las interrelaciones que deja explícita la matriz insumo-producto. ¿Ya? Y bueno, hay un supuesto también ahí detrás que asume que los insumos que se usan en la producción de bienes y servicios tienen una relación con la producción de las actividades económicas mediante una función de producción lineal. ¿Qué quiere decir eso? Es que en el fondo es como una receta fija. Yo para poder producir una unidad adicional de una galleta necesito tanto porcentaje de harina, de azúcar, etc. ¿Ya? Entonces esa es como hay una función de producción que es lineal y que es fija en relación a los insumos con la producción. Es eso, en el fondo, cómo se relaciona la producción con mis insumos. Y bueno, gráficamente este es un esquema donde tenemos la matriz insumo-producto. Por un lado, estos algunos son matrices, otros son vectores, o sea, no es una columna. En el caso de la matriz F, primero hay dos formas de ver la matriz insumo-producto. Uno desde la perspectiva de la actividad, ¿ya? Entonces, desde la perspectiva de la actividad, yo tengo actividades económicas que producen ciertos bienes y servicios. El valor de esa producción va a estar dada por la suma de todos los costos en términos de los insumos, que va a ser la matriz F. La matriz F va a ser justamente todos los insumos que yo necesito para producir, y además el valor agregado, que es el cuadrante V,
tiene que ver con el pago de los factores productivos, a las remuneraciones y también el pago del factor capital que viene siendo el excedente, ¿cierto?, empresarial. Entonces, en lo que está el cuadrante F más el V va a ser igual al valor de la producción de cada actividad económica, que dice total insumos, pero en el fondo es el valor de la producción medido en términos de los insumos. ¿Ya? Entonces ahí están escritos qué es lo que tiene cada cuadrante. Ya, entonces esta es la perspectiva de la actividad. Todos sus insumos, incluso el pago de remuneraciones y el pago del factor capital, es igual al valor de la producción. Pero también hay otra perspectiva que tiene que ver con la perspectiva de los productos, que es lo que estamos viendo acá, donde cada producto tiene distintos usos. Tiene por el lado de la demanda, en el fondo. Por el lado de la demanda, un producto puede ser demanda intermedia, que es lo que está en el cuadrante F. Entonces para un producto tengo distintas actividades que lo están demandando, y también tengo la demanda final que viene siendo cierto consumo y las exportaciones. Y en base a eso yo tengo la producción total. Por ejemplo, no sé, las frutas. Las frutas, por un lado, pueden ser demanda final, ¿cierto? Consumo de las personas. También puede ser exportaciones, pero por otro lado también puede ser insumos de la industria que lo utilizan, la transforman, ya sea para, no sé, la industria de jugos o mermeladas, y eso es lo que está en el cuadrante F. Y entonces están esas dos perspectivas, ¿cierto? De actividad y de demanda. Bueno, eso era la introducción. Y ahora vamos a ver cómo la matriz insumo-producto se relaciona con los cuadros de oferta y uso. ¿Ya? Entonces, primero que todo, el primer mensaje, la MIP se deriva de los cuadros de oferta y uso. La MIP finalmente es una transformación matemática simplemente de estos cuadros. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver en unas cuantas diapositivas más adelante. Y según el sistema de cuentas nacionales, este manual, ¿cierto?, de reglas contables y de consistencia para las cuentas nacionales, dice, y esto está textual, ¿cierto?, dice que son matrices que registran la forma en que las industrias internas, o sea, las empresas que operan acá, junto con las importaciones, o sea, lo que viene de afuera, las mercancías que vienen desde afuera, suministran, y porque puse en rojo suministran porque eso viene siendo la oferta, en el fondo la oferta total de bienes y servicios disponibles en esta economía es lo que producen las empresas domésticas y lo que viene de afuera por el lado de las importaciones. Y cómo ese suministro de bienes se distribuye entre los diferentes usos, ya sea intermedios o finales. Intermedios, como habíamos adelantado, los intermedios son los que usan otras industrias para transformarlo, y finales, que es el consumo, ¿cierto?, de los hogares, gobiernos, inversiones, exportaciones. ¿Ya? Entonces, por un lado, aquí se explica en el fondo lo que son los cuadros de oferta y uso. ¿Y por qué hacemos cuadros de oferta y uso? O sea, aquí nos vamos de nuevo como otro paso un poquito más atrás. Partimos con la MIP, después con el COU, y ahora vamos a tomar como medio paso más atrás. Porque el COU, la función del COU, ¿cierto?, es darle consistencia a las estadísticas de producto y de actividad. ¿Ya? Y lo que hace es que una vez que yo tengo un cuadro de oferta y uso balanceado, y les voy a explicar cómo se balancea un cuadro de oferta y uso, o se concilia, en otras palabras, en el fondo un cuadro de oferta y uso conciliado nos entrega el PIB consistente en sus tres enfoques, ¿cierto? Como ustedes saben, el PIB se puede medir de distintas formas. El típico es el que les enseñan, ¿cierto?, en alguna clase de macro, donde el PIB es igual al consumo de gobierno, inversión, consumo de exportaciones netas. Ese sería el lado del PIB gasto, el que está ahí en rojo. El verde es la suma de los valores agregados de las actividades económicas, que sería producción, menos consumos, menos los insumos. Y por último, el PIB ingreso, que tiene que ver con el pago de los factores productivos. Entonces, hay tres formas de aproximarse al PIB, y lo que hace este cuadro de oferta y uso es que sea consistente dentro de sus tres enfoques. ¿Ya? ¿No? ¿Por qué es consistente? Porque lo que hace es mantener, hay dos equilibrios que lo que hace que nos entregue la consistencia. Uno es el equilibrio en productos y el equilibrio en actividad. Entonces, un poquito más atrás, las primeras filas, el COU se deriva a partir de las identidades contables del PIB. Estas son las identidades, entonces, donde está el PIB, gasto en rojo, ¿cierto?, consumo, inversión, gasto, gobierno, exportaciones netas. La parte verde es la suma de los valores agregados, ¿cierto?, que es el PIB por actividad económica.
y el ingreso que tiene que ver con el pago de los factores productivos. Entonces, tengo las tres identidades del PIB. Entonces, lo que yo voy a hacer, voy a combinar estas identidades de modo tal de llegar a expresiones que me permitan, en el fondo, mantener estas igualdades. Entonces, por un lado, no sé, si yo reordeno la ecuación 1 con la 2, la identidad 1 con la 2, y lo que voy a tener es que por un lado tengo la producción más las importaciones, que ese sería el total de oferta. Eso tiene que ser igual a la demanda intermedia, que es lo que está ahí como consumo intermedio, más la demanda final, que sería el consumo de hogares, inversión, gasto de gobierno y exportaciones. ¿Ya? Entonces, por ese lado, y volvamos con el ejemplo de la fruta. Ahora, en el cuadro de oferta y uso voy a tener la fruta que es cierto que se produce acá, la fruta que viene desde afuera, tengo mi total de fruta. Ese total de fruta se tiene que repartir en los usos. Y puede ser uso intermedio, ¿cierto? Las industrias, puede ser consumo en los hogares o puede ser exportaciones. Entonces, lo que busca el cuadro de oferta y uso es que con distintas fuentes y métodos para estimar esto, porque en el fondo yo estoy estimando el valor de producción total para la economía, al igual que los consumos, como hay distintas fuentes y métodos, en el fondo lo que siempre van a haber discrepancias en esta oferta y uso, y la idea justamente es que en función de la fuente, de la robustez de la fuente, es que yo voy haciendo, cuadrando estos niveles, de forma tal de que la oferta total sea igual a la utilización total. Y por el lado de las actividades, yo también tengo una identidad que cumplir, que tiene que ver con que la producción es igual a la suma de todos sus costos, ¿ya? Que sería el costo en insumos, pero también en pago a factores productivos, que serían las remuneraciones, y el excedente, que es básicamente, ¿cierto? Las utilidades, ¿cierto? Del empresario, ¿ya? Entonces aquí están las dos identidades, y les voy a mostrar el esquema de los cuadros oferta y uso. Entonces, aquí voy, no me voy a tomar tanto tiempo, pero está no tengo el cursor, a ver, el puntero láser. Y sí, pueden verla, me imagino que ahora sí pueden ver el puntero. Entonces tengo dos cuadritos, uno que es el de la oferta y por otro lado el del uso. Entonces, tengo la producción y voy más lento. Por el lado de las filas, tengo todos los productos que se producen en la economía, productos agrícolas, mineros, industriales, servicios, hotelería, etc. Y por otro lado tengo las industrias, que son todas las actividades económicas. Por el lado de la oferta tengo todo lo que es la producción nacional, y esto es una matriz, porque hay distintas actividades que ofrecen distintos productos. Por el lado de las importaciones, lo que no tengo distintas columnas, tengo solo una columna que es el resto del mundo, que nos está ofreciendo ciertos distintos bienes y servicios. Luego se le agregan distintas capas de valor en el fondo, porque cuando, no sé, uno compra un bien o servicio, eso tiene asociado un margen, tiene asociado un IVA, impuestos en algunos casos. Entonces lo que estoy aquí es agregándole valor a esta oferta que está a precios básicos, le estoy agregando las distintas capas de valor y IVA, impuestos, para tener un total a nivel de producto de oferta. Y eso en el fondo, por otro lado, lo que hago es equipararlo con la demanda, donde tengo la demanda intermedia y la demanda final. Ya, una vez que está cuadrado esto, y cuando digo cuadrado quiere decir que el total de oferta es igual al uso, y el valor de la producción de cada actividad económica es igual a la suma de sus costos, es porque primero voy a tener el PIB consistente en sus tres enfoques, y segundo, voy a tener los insumos necesarios para poder estimar mi matriz insumo-producto. Porque lo que estamos viendo acá es toda la interacción con todos los bienes y servicios que se transan, pero la matriz insumo-producto lo que intenta es ver los encadenamientos productivos que hay dentro de la economía doméstica. Entonces, lo que nos va principal acá es la matriz de producción de las actividades nacionales con el consumo intermedio, la demanda de estos bienes y servicios, además del valor agregado que genera cada actividad económica. Seguimos.
Ya, entonces, ¿y por qué en el fondo le mostré los cuadros oferta y uso? Es porque justamente la matriz es una transformación de esto, ¿ya? Y para hacer esa transformación lo que hacemos es simplemente tomar la parte de origen doméstico, que es la que nos interesa, y separarla de lo importado. Entonces, el consumo intermedio, que en algún momento vimos que era agregado a la demanda intermedia, lo que hago yo es separarlo entre demanda intermedia de productos importados y demanda intermedia de productos nacionales, porque lo que me interesa es ver justamente cómo la producción de una actividad económica puede ser insumo de otra actividad económica, ¿ya? Y cómo en el fondo ese encadenamiento es lo que quiero ir a buscar a través de la matriz insumo-producto. Entonces, transformo los cuadros de oferta y uso en una MIP. Y como en la segunda diapositiva, lo que les había contado en el fondo es que lo que estamos detrás es ver una función de producción en la cual yo tengo una cierta cantidad de insumos que se relacionan con mi producción. Ese es el sistema insumo-producto. ¿Ya? Entonces la idea es tener, y estoy en el punto que está acá, la idea es que lo que pasa es que en la matriz de producción yo puedo tener que la actividad agrícola, por ejemplo, produce distintos tipos de productos, pero también puede ofrecer, no sé, un servicio. Y la idea es tener simplemente una actividad económica relacionada con un producto en particular. Esa es como la idea en el fondo, porque lo que yo quiero son funciones de producción, relaciones técnicas de insumo a producto para un producto en particular. Entonces, el problema que nos encontramos es que no tenemos que tener producción secundaria. Entonces, lo que tenemos es que la matriz de producción sea una producción diagonal, una matriz diagonal. Ya, actualmente, el caso chileno, lo que nosotros publicamos son los cuadros de oferta y uso 181 productos, con 111 actividades, y una MIP que es a 111 por 111 industrias. Ya, a ver, aquí para diagonalizar esta matriz, o sea, para tener una matriz donde cada actividad solo produzca un tipo de bien, hay distintas formas de aproximarse, hay distintos métodos, pero el método que se utiliza en el Banco Central de Chile es industria por industria, supuesto de ventas fijas por producto. Hay varias formas de medirlo, cada una tiene su propio supuesto, y la que en el fondo se relaciona mejor con la información básica de cuentas nacionales es la que le estoy contando acá, que es la de industria por industria con supuesto de ventas fijas por producto. No me voy a detener mucho en esto, que en el fondo esto puede ser un poquito más conceptual. Con lo que quiero que se queden es que hay una transformación de la matriz de producción con tal de, con esto yo creo que va a quedar un poquito más claro. Lo otro, en el fondo puede ser muy teórico, pero aquí, en el fondo aquí les estoy mostrando una matriz de producción, donde tengo distintas actividades de la A a la E y distintos productos. Entonces, claro, supongamos que esta es la actividad agrícola. La actividad agrícola produce 13, donde 10 es producción principal y el resto son otras producciones secundarias que puede que se dé, y eso lo registran los cuadros de oferta y uso, así con el resto de las actividades. Entonces la idea es que nosotros podamos tener solamente una diagonal acá, porque para que exista solo un producto ofrecido por una actividad, y en base a eso yo puedo tener una función de producción asociada a eso. Entonces, ¿cómo funciona esto? Tengo esta matriz de producción de los cuadros de oferta y uso. Lo que voy a hacer a continuación que todas las producciones secundarias las voy a agregar a la producción principal con tal de quedarme solamente con la diagonal, ¿ya? Entonces, todas estas producciones que están acá van a ser parte de la producción principal de cada actividad económica. Entonces, ahí se movieron y cambia el nivel total. Entonces, esa es la transformación que yo hago por el lado de la matriz de producción para tener una matriz diagonal. Y por el lado del uso es simplemente como el supuesto es tecnología fija, o sea, el supuesto es venta fija por producto. En el fondo lo que hago es que estos productos que subieron, que son, por ejemplo, los que estaban acá, estos productos que subieron, ¿cierto? Y se sumaron al total del producto V, dado que siempre tengo que tener cuadrada la oferta y la utilización, estos productos que se movieron hacia arriba se van a mover por el lado de la utilización en la misma proporción. En otras palabras, si
el producto W se vende a consumo de hogares y exportaciones, bueno, cuando se vaya hacia arriba y se vaya a sumar acá, se va a sumar en la demanda final con la misma proporción que la cual se vende este producto. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Tenemos, ¿cierto?, nuestra matriz diagonal. Y esa es la transformación que realizamos a los cuadros de uso. Tomamos un poquito de aire y en el fondo, con que quiero que se queden también, es que la MIP, para obtener la MIP, necesitamos los cuadros de oferta y uso. Se construye a través de los cuadros de oferta y uso balanceados, que también los publicamos nosotros, ¿ya? Se publica la MIP y se publican los COU. Y los COU son los que nos dan la consistencia, el PIB y todas las estadísticas de actividad y producto. Entonces, simplemente eso. Esta primera parte la vieron con Erika la semana pasada, que tiene que ver con las estadísticas sectoriales, ¿cierto? Y el PIB sectorial, que viene de distintas fuentes. Luego, esto se incluye en un análisis de oferta y uso para tener un COU cuadrado o balanceado. Una vez que está balanceado esto, tenemos un PIB consistente. Y una vez también que tenemos un COU que ya está cuadrado, podemos transformarlo y llegar a la matriz insumo-producto. Eso es todo. Eso es, nos dimos una vuelta, ¿cierto? Un viaje por cuadro, ¿cierto? Oferta y uso, pero básicamente eso es lo que quiero transmitirles. Y voy a ir rapidito con un ejemplo ahora numérico, ¿cierto? De la MIP con 3 sectores. ¿Se acuerdan lo que le había mostrado al principio de las diapositivas? El esquema. Estaba la matriz, ¿cierto? F, luego estaba la Y, la X, y la V. Entonces lo que tenemos acá es distintas actividades económicas, la actividad D, la B y la C, las cuales producen 100, 200 y 150. Esta es la suma de la producción desde el lado de los costos, ¿cierto? Desde el lado de las actividades. Entonces, para producir 100, para que la actividad D produzca 100, lo que yo necesito es consumir 30 de B. El resto es valor agregado, son remuneraciones, son excedentes. Lo mismo para producir B, la producción de B se descompone entre insumos 20 del producto D, 80 del C y 100 de valor agregado. Lo mismo con el C. Esta es la vista por el lado de las actividades y por el lado de la demanda. Esta producción de 100 que tengo acá, la puedo dividir en una parte que es demanda final, que sería el consumo de hogares, ciertas exportaciones, y por otro lado el consumo intermedio. Entonces, de los 100, 35 son demanda final y 65 es demanda intermedia, la demanda B en 20 y C en 45. Entonces todo esto está en valores monetarios y esto está describiendo justamente las relaciones en insumo-producto. Luego, lo que vamos a calcular una vez que tenemos, ¿cierto?, esta matriz, lo que vamos a calcular para hacer las matrices de coeficientes directos. Los coeficientes directos son los coeficientes de insumo a producto. En el fondo es como si yo a esta matriz la dividiera por el valor de la producción. Entonces, en el caso de la actividad D, el coeficiente a producción es 0,3. ¿Ya? Entonces, por cada unidad de producto que yo quiera generar, va a haber 0,3 del producto D que yo voy a tener que consumir. Esa es como la idea. Estoy dividiendo todo por el valor de la producción. Estoy dividiendo todo por X. O sea, esto que está acá lo estoy dividiendo por X. Entonces, esto le vamos a llamar matriz de coeficientes directos. Eso le podemos poner un nombre. La matriz va a ser la matriz A. ¿Ya? Lo podemos reescribir, de hecho. ¿Se acuerdan que el total de producción por el lado de las filas, el total de la producción era F más I, que F era todo el consumo intermedio, y por el lado de la demanda final teníamos Y, entonces la suma de esos dos era igual al total de la producción. Ahora podemos reescribir este término, que antes le llamábamos F, lo podemos reescribir como A, la matriz de coeficientes directos, multiplicado por el valor de la producción. Recuerden que lo que estoy haciendo acá es el total de consumo intermedio dividido por la producción. ¿Pueden ver, cierto, los coeficientes? Acá
tengo 30, una producción de 100, ¿ya? Entonces, por lo tanto, el coeficiente es 0,3. Lo mismo para el resto de las industrias. Entonces, esta matriz es una matriz de coeficientes directos. Para producir tanto, mi receta dice que tengo que demandar tanto de esto y tanto de esto. Así de simple. ¿Ya? Y luego, ¿qué pasaría si yo lo que hago es reordenar esto y dejar todo en función de la producción? Ordenando aquí, haciendo un poquito de álgebra matricial, llegamos a que X, que es el valor de la producción, va a estar relacionado con la demanda final en este componente, que va a tener esta constante que está acá, que tiene que ver con la matriz de coeficientes directos e indirectos. La identidad menos este coeficiente, esta matriz de coeficientes directos a la menos 1, o sea, la inversa de esta, justamente la matriz de coeficientes directos e indirectos que nos va a resumir todos los encadenamientos productivos que hay dentro de la economía. Al parecer aquí salió como un poquito de la manga, como que un poco de álgebra, y resulta que la producción total se relaciona a través de una matriz insumo-producto con la demanda final. Al parecer salió un poquito de la manga, entonces en las siguientes diapositivas les voy a mostrar que no sale de la manga, que en el fondo qué es lo que está detrás y cuál es la intuición de esta matriz. ¿Ya? Entonces, por un lado yo tengo la matriz de coeficientes directos, que es A, y tengo la matriz de coeficientes directos e indirectos, o también llamada matriz de Leontief, que es esta, la identidad menos A, la inversa de la identidad menos A. Ya, menos la matriz de coeficientes directos. Eso, un poquito de historia, así como para relajar un poquito, que es un poquito árido, ¿cierto? Todo esto. Esto hay harto ahora, o sea, ahora es súper fácil meter esto en un computador, pero antes, no sé, antes, muchos años atrás, lo que pasaba es que, uno, las matrices se invertían, ¿cierto? Calculándolo a mano, ¿cierto? Con el determinante, con todas estas formas manuales de calcular matrices inversas. Después ya empezaron a hacer los primeros computadores y si bien no estaban en todos lados, creo que había uno en Argentina, y de hecho en algunos momentos se mandaba la información de estos cuadros, se mandaban a invertir, porque no son matrices pequeñas, son, no sé, ahora son de 111 por 111, pero antes, no sé, eran de 70 o de 40 por 40, y invertir eso es bien complejo. Y de hecho se mandaban a invertir a Argentina, porque en Argentina había, ¿cierto?, un pseudo computador que podía hacer ese cálculo, se demoraba días, y lo hacía, pero claro, ahora con todo el aumento, ¿cierto?, en la capacidad de procesamiento, esto ya no es un problema, pero esto también en algún momento fue un tema, como cómo hacer esta matriz inversa. ¿Ya? La matriz insumo-producto, y aquí lo que vamos a hablar va a ser de la intuición de la MIP. ¿Y qué es lo que está detrás de la MIP? La MIP nos da la respuesta a la pregunta de cómo cambia la producción cuando cambia en una unidad la demanda final. Cuando hay un shock, por ejemplo, de demanda final, la demanda final aumenta en 1, ¿cómo va a reaccionar la producción de las industrias nacionales ante eso? Ya, entonces acá hay distintos efectos. Obviamente, el efecto primero que se nos viene en la cabeza, si aumenta la demanda final en 1, bueno, la producción va a tener que aumentar en 1 para poder satisfacerla. Entonces aumenta la producción en 1 y eso es el aumento en demanda final. Para producir eso, necesito insumos, ¿cierto? Necesito ciertos insumos para poder producir, y esos insumos los tienen que producir otras industrias. Entonces, esos insumos que van a producir otras industrias también van a acarrear demanda de insumos para poder producirlo, y así todo un encadenamiento productivo. Entonces, cuando se dice que a veces, no sé, la minería del cobre, ¿cierto?, arrastra muchos sectores, el sector servicios, también empleo, eso es justamente lo que queremos ver acá. ¿Ya? Una etapa inicial de aumento de demanda final, la primera ronda de efectos que tiene que ver con los efectos directos, y luego las siguientes rondas, que es como la demanda de uno, sí, influye en el resto, ¿ya? Entonces, básicamente, por ejemplo, supongamos un aumento en 1000 por la demanda final de B. Es que lo que pasa acá, yo, para poder satisfacer esta demanda de final en 1000 del producto B, voy a aumentar en 1000 mi producción.
si se acuerdan, en la tablita aquí de coeficientes directos, sabemos que para producir una unidad de B necesitamos 0,1 de D y 0,4 de C. Entonces, para poder producir 1000 de este producto, lo que yo necesito es insumos directos de 100 y de 400 para D y para C. ¿Por qué? Porque un 10% del valor de estos 1000 van a ser insumos de este producto y el 40% van a ser insumos de C. Entonces, para poder satisfacer esta demanda final en 1000, obviamente voy a tener que producir 1000, pero para eso tengo que insumir producción de D en 100 y de C en 400, y luego vienen el resto de los efectos para producir luego 100 y 400, que son los insumos que van a ir a hacer demanda de esta actividad. Eso también tiene distintas funciones de producción, por lo tanto van a haber otros efectos indirectos. Entonces, para producir esto y esto, van a haber otros efectos, van a tener que impulsar otras actividades para poder producir los insumos, y esos insumos, de nuevo, en las siguientes vueltas, lo que van a hacer es acarrear la demanda de otros y la producción de otras actividades. Y así yo voy en un efecto, ¿cierto?, encadenado dentro de la economía. Lo que voy a tener es que el efecto total en la producción va a ser de haber tenido un inicial solamente de 1000 de demanda final, voy a tener que, claro, la producción de la industria B va a ser 1171, que va a ser más que los 1000 que se necesitaban. También se va a producir del producto D y del producto C. ¿Ya? Entonces, lo que hace justamente la matriz insumo-producto es analizar todos esos efectos encadenados en la producción. ¿Ya? Y aquí tengo la suma de todos los efectos, ¿cierto? Este es el efecto en cambio en la demanda, este sería el efecto directo de los insumos principales, y el resto de los efectos indirectos de todas las vueltas. ¿Ya? Y aquí haciendo un poquito, ¿cierto?, de organizar términos, digamos que el efecto total en la producción es igual a la identidad menos la matriz de coeficientes directos a la menos 1 por el cambio en la demanda final. Ya que es otra forma justamente que es el mismo resultado que habíamos visto cuando calculamos la matriz insumo-producto. Entonces, el efecto en producción de 1000, la demanda final, va a generar un aumento de producción de 1170 en ese producto, 257 en el D, y 468 en el C. Entonces, aquí está dando cuenta del efecto multiplicador que tiene un aumento en la demanda final en cierto nivel. Y eso es lo que nos entrega la matriz insumo-producto. La matriz insumo-producto también se puede ver como una red donde están las distintas actividades interrelacionadas, ya sea con otras actividades como con la demanda final. Entonces, por ejemplo, aquí en cada puntito tengo distintas actividades económicas que están relacionadas con otras actividades y con la demanda final. Por ejemplo, este puntito acá es la construcción, ¿ya? Las líneas grises son las interrelaciones entre actividades económicas, y la azul es con demanda final. Entonces yo veo que la construcción se relaciona por un lado con los servicios, por otro lado con la industria manufacturera que le provee ciertos materiales de la construcción con la misma construcción, porque estar demandando servicios, ¿cierto?, relacionados con la construcción, y por otro lado, también está dando cuenta de las relaciones que hay con demanda final, donde los productos de la construcción son principalmente inversión. Entonces, la matriz insumo-producto, más que una tabla un poquito árida, se puede visualizar como una red, donde hay distintas actividades que tienen distintos niveles de encadenamiento, y eso va a depender, ¿cierto?, del grosor de cada línea. Esto está a 15 actividades, pero se puede hacer a 111. Y justamente va a dar cuenta de estas interrelaciones, ¿ya? Creo que me tomé más tiempo de lo que esperaba. Espero que Felipe me disculpe, y ustedes también. Así que los voy a dejar con la siguiente parte, que es la de los usos de la MIP, ¿ya? No sé. Gracias, Gabriel.
Ya, entonces teniendo el conocimiento fresquito de lo que es la MIP y cómo esta matriz me está dando la interconexión entre los diferentes sectores y sus aplicaciones a cómo un cambio en la demanda final me genera cambio en la producción y ver todos estos encadenamientos productivos, lo que yo voy a presentar ahora es ver distintos usos de esta matriz, ya un poquito fuera de lo que es el esquema de insumo producto y cuentas nacionales y cómo esta matriz en los últimos años se ha utilizado tanto en el comercio internacional como en temas medioambientales. Entonces, el primer ejemplo que vamos a abordar es cómo la MIP nos puede ayudar a medir la huella de carbono de las diferentes actividades económicas. Como vimos en el gráfico anterior, esta red donde cada puntito son las actividades económicas y las flechas que la unen o estas líneas que la unen me están en el fondo reflejando cómo una actividad está insumiendo productos de otras actividades. Eh, estas conexiones yo las voy a ir linkeando a emisiones de carbono. ¿Y cómo lo voy a hacer? Supongamos que yo tengo las emisiones de gases invernadero de CO2 equivalente por cada una de las actividades. Entonces yo voy a hacer esto. Tomo un producto en particular, digamos minería. Minería, por sí sola, emite CO2, ¿cierto? En su proceso productivo, pero aparte, minería insume, digamos, electricidad. Esa electricidad puede haber sido producida, digamos, en base a carbón. Claramente el carbón emite CO2. Entonces yo voy a ver la actividad de minería y voy a decir, a ver, si la actividad de minería insumió 100 megawatts de electricidad y esos 100 megawatts emitieron X cantidad de carbón, yo esa cantidad de carbón que se emitió en el sector eléctrico, yo se lo voy a asignar a la actividad de minería. Y así yo puedo hacerlo con todos los insumos que participan en la producción de minería y cada insumo yo le puedo asignar el CO2 que se emitió para producir esos insumos y se los voy a ir
Felipe, Felipe, disculpa que te interrumpa. Parece que no tienes audio. No se te está oyendo. No sé si nos escucha. Felipe, disculpa que te interrumpa. Parece que no tienes audio. No se te está oyendo. Ángela, hola, Sí, Ángela, ¿me escuchas? sí, estoy Tu escuchando. computador está sin audio. Sí, está sin audio, lo mismo, Yo creo que no estoy se ha dado verificando, cuenta pero no sé si será su presentación, su sistema. yo creo que él se silenció y no se dio cuenta. ¿Puede Por eso ser o le no? estaba hablando, pero parece que no me escucha. Ya, bueno, eso Y lo era. puse en el chat, pero no. Sí, sí, te vi el mensaje. Por eso Mm. ahora te estoy hablando. Eh, no sé. A ver, le voy a tratar de Eso, hacer una seña. sí, él tiene que activarlo. No escucha, parece. Felipe, ¿me ves? ¿Me escuchas? Está sin audio. Si alguien le puede avisar por interno, sería ideal.
Bueno, les pedimos las disculpas del caso, estamos teniendo algunos problemas técnicos. Vamos a ver si se puede solucionar brevemente. No, perdimos el audio de Felipe. Estamos tratando de ver cuál será el problema. Vamos a tratar de solucionarlo en breves minutos. Hola, ¿puedo hablar? A ver. ¿Está hablando Felipe? ¿No? No, pero no. Sí, No, no se escucha todavía. sí, no sé qué pasó. No sé tampoco. Porque si Está, todos nos escuchamos, sí, pero a él nomás no lo escuchamos. está activado su audio. Sí. Algo le falló de su equipo. Debe ser el equipo, sí. Tal vez su micrófono o algo desactivaron la función. Pero aquí está activado el audio y el video de él. Sí, 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 lo vemos. Tú eres coanfitriona, tienes posibilidad de ver ahí los participantes y les tiene todo activado. Sí, exactamente. Gracias. Aló. Ahí sí. Ahí sí, Felipe. Adiós. ¡Ay, qué pena, qué pena! Estamos ¿Qué muy le pasó? concentrados. Costó un poco hacerte la Sabes que señal. fue un problema del computador. Se Perfecto. bloqueó, se Ya. bloqueó. No sé si queda tiempo para hacer una recapitulación. Voy a hablar a grandes rasgos más o menos lo que se quería presentar. Ya hemos abusado de su tiempo. Perfecto. Adelante, sí. Confiamos en Ya. tu capacidad de síntesis. Adelante. Bueno, a grandes rasgos, me parece que el audio se muteó cuando estaba viendo la huella de carbono. Raya para la suma. La MIP, al mostrarnos las interconexiones que tienen la actividad económica, yo puedo hacer un seguimiento de las emisiones, en el sentido, si yo como industria de minería emití 100 y yo parte de mi producción se la mando a manufactura, yo le voy a achacar parte de esos 100 de emisión a manufactura. Esa es la idea de la huella de carbono, y esto se puede realizar en el fondo gracias a que la MIP me da las interconexiones. Y yo puedo rastrear, dado que yo conozco los insumos de producción, puedo rastrear la huella de carbono que está hacia atrás de mi proceso productivo. Eso era por un lado. Y aquí estaba el ejemplo. Yo creo que con el ejemplo y los numeritos ustedes después, por favor, compartan la presentación. Se puede entender más o menos la idea que está detrás de la huella de carbono utilizando la MIP. Y el segundo uso que les quería mostrar, que es un uso también bien actual de las cuentas nacionales y en particular de la MIP, es cómo la MIP nos permite calcular el valor agregado que se produce, supongamos, que traspasa las fronteras a través de las exportaciones. ¿En qué sentido? Dado que la producción mundial o la producción de bienes en el último tiempo se ha ido fragmentando, el ejemplo que hablé anteriormente y ustedes no me escucharon, en el iPhone o el iPad, que si bien el iPad se produce en China, tiene partes que vienen de todo el mundo. Entonces, la pregunta que cabe hacerse es, ¿cómo puedo saber yo cuál es el valor agregado que está en el iPad que yo recibo en mi casa? ¿Cuál es el valor agregado que viene de China?
cuál es el valor agregado que viene de Estados Unidos. Hasta Chile puede estar ahí involucrado con cables de cobre que estén detrás de este iPhone, o tal vez con otro producto manufacturado. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, podemos pensar en que tenemos una matriz de insumo producto mundial que me va a dividir la producción a través de países. Y esta es la matriz que yo les mostraba. Voy a hacer ser más rápido. Y aquí la idea con este ejemplo era también ver cómo se puede calcular este comercio en valor agregado, que es lo que a uno le está interesando hoy en día, más que ver el comercio y decir, mira, Chile o cualquier país es un país que está transando mucho con el mundo, porque sus exportaciones e importaciones en términos globales, en términos nominales, son un gran porcentaje del PIB. Bueno, pero si bien puede que salgan autos de mi frontera, puede que el valor agregado que yo pongo de los autos que están produciéndose dentro del país sea muy bajo. Y aquí venía un ejemplo donde yo, gracias a la MIP, voy a poder separar los 10 que salen de autos exportados a Estados Unidos, lo puedo separar en los insumos importados, costo de insumos domésticos y el valor agregado. La suma es 10. Entonces, gracias a una MIP global, pensando de que ahora yo tengo las interacciones no solo entre las industrias nacionales, sino que cómo las industrias nacionales se involucran con industrias que están fuera de Chile, yo voy a ser capaz de llegar a un cálculo como este, que en el cual yo, de los 10 que salen la frontera, 4.5 más 2 más 1 son 7.5, son valor agregado doméstico, y el resto, 2.5, es valor agregado generado fuera del país. Entonces, ese era el ejemplo que yo quería poner. Esto es algo bien actual. El Banco Mundial acaba de sacar un informe sobre cadenas globales de valor el 2020. Recomiendo leerlo, está muy, muy interesante y una aplicación de la MIP. Acá vemos cómo la MIP, desde un punto de vista global, nos permite mapear las diferentes economías y cómo estas están interconectadas en bienes intermedios. Acá abajo está Chile. Y nos gustaría cerrar con, haciendo un pequeño autobombo con links de interés. Primero, si quieren ver cómo se construye la MIP, cómo se construyen los cuadros de oferta y uso y bajar los datos, la información, aquí está el primer link. Si quieren ver datos de PIB regional, que se calculan también utilizando cuadros de oferta y uso nacionales, acá está el link, y para datos estadísticos que publica el Banco Central, tenemos estos 3 links de abajo. Entonces, una pena que haya pasado esto, pero esperamos que se haya entendido, por lo menos la parte de Gabriel, que era la construcción de la MIP y toda esa parte área, alcanzó a pasarse sin problema, y las aplicaciones más que nada fueron ejemplos, así que no hemos perdido tanto el conocimiento. Cualquier pregunta que nos tengan, nosotros más que felices de contestarla. Excelente, Felipe, muchas gracias. Y bueno, estas cosas suceden, así es que es normal en tiempos de pandemia, ya lo sabemos todos. Bien, vamos a echar una revisión a nuestra conexión de YouTube. Vamos a invitarlos a plantear sus preguntas, pero por mientras les hacemos la invitación. Yo tengo algunas aquí que tal vez tanto tú como Gabriel puedan responder, más que nada también aterrizando un poco al nivel regional, ¿cierto? Como Universidad de Magallanes, nosotros estamos muy interesados en los temas regionales y tal vez un poco saber por qué el Banco Central no publica matrices de insumos productos regionales. Esa es un poco... Esa pregunta, algo eso. Bueno, la infraestructura estadística que se necesita para calcular estas matrices de insumos productos regionales es bien fuerte. Uno de los insumos que son ultra necesarios es el comercio intrarregional. Y datos sobre el comercio intrarregional no tenemos disponibles por el momento, impidiéndonos empezar a reasignar los bienes que se transan vía comercio a través de regiones. Otra
carencia que existen en los datos es cómo nosotros asignamos los datos de comercio internacional, ¿cierto? A través de regiones. Nosotros tenemos los datos cuando entran por la frontera, pero no sabemos a dónde se van estos productos. Sobre todo si entran, supongamos, las importaciones, sobre todo con las importaciones. Las importaciones que entran, si bien puede que la empresa la haya entrado por cierto puerto, no sabemos si por vía comercio estos bienes se van a ir a otra región. Entonces, la carencia de esas estadísticas nos impide realizar cuadros de oferta y uso y MIPS regionales. Claro, esa es un poco la barrera. Perfecto. ¿Y con qué periodicidad se publican estos COUs y las MIPS? Bueno, los COU y las MIPS se publican anualmente con un desfase de 27 meses, que es un poquito más, o sea, un poco más de un año, claramente. 1 año y 3 meses, 2 años y 3 meses. Y esto porque para construir los COUs, ahí de verdad se necesitan los encuentros estructurales de empresas que nos permiten ver el consumo intermedio de cada empresa y poder cuadrar tanto el code por el lado de la oferta como por el lado de la demanda. Entonces, todos esos datos llegan con desfase, implicando de que la MIP se publique con este desfase de 27 meses. Uh-huh. ¿Y qué otros usos le han dado a esta matriz de insumo-producto dentro del banco? Hace poco, digamos hace 2 años, se publicó un documento donde se calcula el valor agregado nacional que está en las exportaciones y cuánto del valor exportado corresponde a valor agregado que se genera fuera de las fronteras. Si me dan un segundo, tenía ese dato, lo había anotado, pero que yo recuerde, del valor total exportado, 37% viene de valor agregado importado. Esa es una estadística que se calculó hace como 2 años por gente de nuestra gerencia. Ok. Bueno, en honor al tiempo, yo creo que estaríamos, digamos, súper bien para ir finalizando. No sé si tú, Felipe, o Gabriel quieren agregar alguna otra acotación para finalizar ya este ciclo de charlas. No, solamente que invitarlos a que visiten la página web del banco quienes quieran, en el fondo, se vean interesados por estas estadísticas. La web del banco se renovó hace poco, así que es bien amigable todo cómo se va desplegando tanto los documentos que soportan las estadísticas, o sea, en el fondo explican las estadísticas, cómo se construyen, tanto como los cuadros en Excel y cómo estos se pueden utilizar. Así que la invitación abierta para que nos visiten vía web. Perfecto. Bien, habiendo hecho esa invitación, entonces les damos las gracias y también a ti, Felipe, a Gabriel, a la gente del Banco Central, ¿cierto?, por haber confiado en nosotros, en la Universidad de Magallanes, para ofrecer estas charlas informativas, sobre todo para nuestros estudiantes, ¿cierto?, que lo van me imagino, a saber bien utilizar para su formación. Así es que de esta manera estamos despidiéndonos, les agradecemos a todos su visita. Esta charla va a quedar alojada en el canal de YouTube de Comunicaciones UMAC, con la salvedad, ¿cierto?, de que nos ocurrió ese problema técnico, pero bueno, de todas maneras Felipe los invita a todos a visitar la página del Banco Central, donde toda la información está disponible y pueden así llevar sus consultas, por supuesto, respecto de cualquier tema que les haya quedado en el tintero, etc. De esta manera damos por finalizada esta charla. Les agradecemos a todos su presencia y esperamos volver a encontrarnos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego.